Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista con esas gestoras que tanto nos gustan, que invertimos nosotros el dinero, que incluimos en las carteras de nuestros clientes. En esta ocasión ya veréis que es una gestora un poquito, más que una gestora diferente, un fondo diferente de una gestora española. Creo que es la única de las que tenemos en nuestras carteras, gestora nacional. Por lo tanto, ya podéis imaginar que somos muy selectivos y que si ha entrado este fondo es porque lo hemos mirado, remirado, hemos hablado mucho con vosotros, con Miguel, con Josechu, de Acacia Inversión y ya veréis que no es un fondo tradicional, no es un fondo que podamos decir de renta fija, de renta variable. De hecho, hablando con Miguel muchas veces, tienen siempre ese debate, ¿no? De dónde se categoriza, según qué plataforma, Morningstar en una, Finet en otra. Es curioso porque ya veréis que se trata de un fondo que vale la pena escuchar esta conversación para entender el por qué hemos invertido y si aparte queréis hacer inversiones adicionales, porque, repito, es un fondo que para la pata conservadora de una cartera creemos que vale muchísimo la pena. Así que nada, Miguel Rogueiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por las facilidades que nos habéis dado antes de invertir en el fondo, las reuniones que hemos tenido y lo que nos habéis explicado. Y ahora toca explicárselo un poquito a nuestros clientes el por qué invertimos en el fondo. Y me gustaría antes, Miguel, antes de nada, empezar con que nos expliques un poquito qué es Acacia Inversión, porque tiene su historia. Por supuesto, pero antes de nada, devolverte todas las gracias que nos has dado y gracias a ti, lo primero por la confianza, por invertir. Enhorabuena por tu trabajo, porque nos has apretado. Y gracias por esta oportunidad de explicar este fondo en directo a tus partícipes, a tus clientes, porque es importante este fondo, como bien decías, es diferente y yo creo que es muy relevante que lo puedan escuchar de primera mano. En otros casos, explicar lo que es o cómo es la entidad, yo creo que no es relevante, pero en nuestro caso concreto sí que lo es, porque marca muchísimo cómo somos y cómo invertimos. Acacia Inversión es una entidad que nace, aquí lo tengo, hace un cuarto de siglo, de la mano de nuestro socio fundador, que es Alberto Carnicer, que es un reputado fiscalista de aquí de Bilbao. Él, en los años 80, deja la vida pública, monta un bufete de abogados y viene, y cuida el patrimonio de una serie de familias desde un punto de vista fiscal. Esas familias afloran patrimonio y se ponen a mirar quién les puede ayudar a cuidar ese dinero desde un punto de vista financiero. Y por aquel entonces, en los años 90, no había entidades independientes como la tuya, era otro panorama. Y miran y lo que ven no les gusta. Y vuelven de vuelta y le dicen a Alberto que a ver si les ayuda a encontrar una entidad que cuide su dinero como él ha cuidado su fiscalidad. Y Alberto, que es una persona muy emprendedora, se lo toma como un reto y no les ayuda, sino que crea la compañía. Y eso es relevante porque nosotros, aunque tenemos forma jurídica de gestora, somos una SGIC, dentro de las entidades que pueden cuidar dinero, somos aquella de mayor rango. Nosotros somos un multifamily office porque nosotros nacemos de los clientes para cuidar su dinero, ¿no? Y eso es relevante porque, como decía, marca nuestro ADN y marca muchas cosas. Lo primero es que aquellos que estéis al otro lado de la cámara tenéis que saber que vuestro dinero está invertido con el nuestro. Nosotros coinvertimos. Dentro de renta dinámica hay un porcentaje relevante que es de las propias familias fundadoras y, por supuesto, de todas esas personas que nos acompañan a lo largo de estos años y de la propia entidad y de Acacia. Y a la vez, ese nacimiento marca otra serie de cosas y otra de ellas es la paciencia, es decir, permitir que ideas diferentes maduren en el medio largo plazo, que eso no suele ser habitual. Y otra es un poco tratar de hacer las cosas de una manera diferente y, como veréis, Acacia Renta Dinámica es un fondo diferente. Sí, la verdad es que nosotros le damos mucha, esto que tú has comentado, le damos muchísima importancia a esa alineación de intereses. Igual que nosotros invertimos en donde colocamos el dinero de nuestros clientes, también buscamos que los fondos donde invertimos, los gestores también participen y cuanto más mejor, ¿no? La alineación de intereses tan famosa que se dice, pero que sea real. Empezamos un poquito con el fondo, con el renta dinámica.
antes de buscarle una categoría, que no sé si se la buscaremos o no, nos metemos el lío. No la tienes. No la tiene directamente, perfecto. Bueno. Tiene dos patas. Tiene una pata de renta fija, que yo creo que es fácil de explicar, y una pata de venta de opciones, ¿vale? Invertís en volatilidad, ¿vale? Vamos primero por la simple y tampoco vamos a explicar mucho la compleja, bueno, que si alguien quiere un poquito más, pues se puede poner en contacto con nosotros y lo hablamos. Pero bueno, sí que me gustaría pues al menos pinceladas para que la gente lo entienda. Empezamos por la simple, la pata de renta fija. ¿Cómo invertís en renta fija? Básicamente la liquidez del fondo. Correcto. Antes de arrancar con esa pata es entender por qué existe esta pata. Como bien decías, en la otra parte, que es la fundamental, es en la que como idea lo que hacemos es vender volatilidad, y para vender esa volatilidad lo que hacemos es vender opciones. Desde el momento que usamos derivados, los derivados puedes comprometer el porcentaje que tú quieras del fondo, pero lo único que tienes que comprometer per se son las garantías que te piden, y es un porcentaje relativamente pequeño respecto a lo que estás comprometiendo, respecto a lo que estás invirtiendo. Y por tanto, se nos genera esa otra pata, ¿no?, que es a la que nos centramos ahora, que es el tema de la renta fija. En la renta fija tenemos claro desde el principio que como la clave, lo diferencial, el generador de rentabilidad es la parte de las opciones, esa parte tenía que ser conservadora, porque la chicha, lo mollar está en el otro lado, ¿no? Entonces, esa parte es como si fuese un monetario. A día de hoy el término monetario está más restringido, es un renta fija a corto plazo muy conservador, muy simple y muy aburrido. Ya desde el propio folleto lo es, como digo, desde el principio, porque la duración máxima nos limita a que la duración media de la cartera como máximo puede ser un año, es muy, muy cortito. Y todos y cada uno de los bonos en los que invertimos son de calidad crediticia alta, son investment grade. Entonces, eso nos limita muchísimo. El fondo tampoco tiene riesgo divisa y, por tanto, como decía, es un fondo de renta fija aburrido. Y a la vez la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años, porque no lo hemos dicho hasta ahora, pero es un fondo que tiene 13 años de historia, pues hemos aprendido de nuestros errores, que es como se aprende en nuestra profesión. Lógicamente, en un entorno tan limitado los errores han sido pequeños, pero algunos hemos cometido, y todo eso nos ha ido convenciendo aún más que el fondo en esa parte tiene que ser muy, muy conservador. Tal es así que a día de hoy, en un entorno muy fácil o favorable para la renta fija a corto plazo, no nos complicamos la vida y lo gestionamos bajo lo que denominamos la rejilla, que simplemente es, imaginaros, una línea vertical que parte en deuda pública y crédito, y luego líneas horizontales que dividen por vencimientos de 0 a 3 meses, de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 y más de 12, que es ese límite que tenemos. Y en esos cuadraditos imaginarios que he dibujado, más o menos tenemos la misma cantidad. A eso hay que añadir una parte un poco diferente, que es que tenemos un 20% o un 15-20% de liquidez. Pero eso no es nuevo, no es de este entorno favorable para la renta fija a corto. Siempre tenemos muchísima liquidez, porque desde el momento que usamos derivados, esa parte clave, cuando las cosas se complican, que a veces se complican, lo que sucede es que esas garantías que mencionaba al principio que nos piden, que normalmente son pocas, empiezan a aumentar. Y es mejor tener ese dinero preparado en liquidez para hacerles frente de una manera tranquila que tener que malvender la cartera de bonos, que a veces sucede, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido mucha liquidez cuando nos costaba dinero, y ahora que afortunadamente nuestro querido depositario nos remunera bien, pues lo tenemos mucho más contentos, ¿no? Pero siempre eso también denota algo que se junta un poco con nuestro origen, que tenemos un deje muy conservador, ¿no? Siempre tratamos de ser especialmente prudentes porque es nuestro dinero. Es decir, la cartera del fondo, básicamente por cantidad de dinero, por cantidad de dinero invertido, básicamente, digamos que son letras del tesoro, las famosas letras del tesoro que la gente hace colas en el Banco de España. Deuda pública, históricamente ha sido más española, ¿vale? Pero a día de hoy tenemos más diversificado y tenemos española, francesa y alemana. Pero vale, letras de esos 3 países, correcto. Vale, buscando un poquito esa rentabilidad, que ahora, por ejemplo, las españolas a un año creo que están, si no veo mal, al 3,5. Esa correcto. Es la parte de donde está el dinero. Pero realmente el fondo, aparte de eso, añadido a eso,
tenéis las opciones que comen, bueno, aparte de la pequeña liquidez que tenéis, que Bueno, ya remunera algo, 20% de liquidez, 40% en letras, a día de hoy, en letras españolas, alemanas y francesas, y otro 40% en crédito de muy alta calidad, nombres que todos conocemos, ¿vale? BBVAs, Telefónicas, cosas así. O sea, una cartera por cantidad de dinero, quiero insistir en esto, por cantidad de dinero muy conservadora en renta fija a corto plazo, buscando, yo qué sé, ese 3,5% aproximadamente, entiendo que más o menos es lo que vais a buscar a día de ahora, pero ahora viene la chicha, porque no es un fondo de renta fija a corto plazo. Buscáis más, buscáis sacarle un adicional a esas letras del tesoro, que si no voy equivocado es un 2%, corrígeme. Un 2-3%, correcto. Claro, es decir, ahora mismo buscamos el 5,5-6,5%, es decir, nos vamos prácticamente casi al high yield de renta fija, con creo que menos riesgo, pero ¿cómo conseguir? Al menos un riesgo diferente. Vale, perfecto. ¿Cómo conseguís ese 2% adicional? Esas opciones. Y ahora viene lo complicado de explicar, lo sé, Miguel. Y te pido que lo hagas de forma sencilla. Sí, vamos a la forma sencilla, la versión corta. Quien quiera más profundidad, hay vídeos nuestros de hora y poco que lo puede buscar. Pero yo creo que para una primera toma de contacto es más que suficiente. A esa renta fija le añadimos una capa extra de rentabilidad que lo conseguimos vendiendo opciones. Y vendemos opciones y simplemente que los oyentes, los televidentes, o no sé cómo decirlo, se queden con dos palabras. Vendemos de manera sistemática, porque tenemos unas reglas que nos marcan cómo vender, que nos ha llevado mucho tiempo desarrollarlas, y a la vez recurrente, ¿no? Porque cuando dices que vendemos volatilidad, la gente piensa, solo venden volatilidad o este fondo solo tiene sentido cuando el mercado es volátil. No, la clave aquí es que hacemos una venta recurrente a su vez, ¿no? Vamos llevándonos un ingreso extra que ahora veremos cómo lo explicamos. Y lo que hacemos es vender opciones listadas. Esto es importante porque no usamos opciones OTC, no cotizadas. Las opciones que vendemos son tan líquidas como un futuro europeo. ¿Por qué digo europeo? Porque vendemos opciones listadas sobre índices europeos. Eso es lo que hacemos. Si esto, que igual hay gente que se están poniendo los pelos de punta, ¿esto en qué se traduce para un inversor particular? Porque es la forma de entenderlo. Lo que hacemos básicamente es asegurar a otros inversores frente a una caída. Nosotros transformamos el fondo en una especie de compañía aseguradora. Y por asegurarles a esos otros inversores a una caída, nosotros nos llevamos un ingreso. Nos llevamos una prima. Es así. Y según te he dicho esto, la gente que al otro lado que es muy avispa dice, estáis asegurando caídas, pero las caídas se producen. Sí, claro. Efectivamente. Y las compañías aseguradoras aseguran coches y los coches se chocan. La clave en el fondo está, como decía antes, en la recurrencia, porque que vayamos asegurando a lo largo del tiempo nos va generando un ingreso que se va acumulando y nos permite generarle una rentabilidad exactamente igual que una compañía aseguradora. Y cuando llega el suceso, efectivamente, el fondo sufre temporalmente, al igual que una compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque todo ese ingreso que hemos ido generando a lo largo del tiempo, más que cubre el probable siniestro, y a la vez, siguiendo con ese ejemplo de la compañía de seguros, pensemos todos qué nos sucede cuando desgraciadamente rozamos el coche, que inmediatamente después llega la cartita de la compañía de seguros diciendo que nos sube la prima, y eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros aseguramos caídas, pero cuando se produce una caída, y puede darse el caso que perdamos temporalmente, nosotros a otros inversores que entran en pánico, esos nuevos seguros, esas nuevas opciones que vendemos, son muchísimo más caras y nos permiten empezar ya a recuperar esa pérdida. Que aquí utilizas la liquidez que has comentado, ¿verdad, Miguel? Bueno, aquí usamos toda la cartera de renta fija que no se ha visto comprometida, porque básicamente lo que perdemos es la diferencia entre el nivel de la opción que hemos vendido y lo que se queda en el mercado por debajo. Entonces, ese dinero lo pierdes, que son cantidades que históricamente han sido relativamente controladas, y te queda el resto de la cartera para seguir vendiendo opciones para recuperar. Y eso es un poco la clave del producto. Y a su vez, siguiendo con el ejemplo de la compañía de seguros, es un tema probabilístico. Porque cuando todo el mundo se pone nervioso y llama a nuestra puerta pidiendo un seguro, precisamente, y es mucho más caro, precisamente las probabilidades de que vuelva a suceder son mucho más bajas.
¿no? ¿Qué probabilidades hay de que un campo se quede seguido de haberse quemado? Pues las probabilidades de que haya una caída muy violenta en el mercado y seguido haya otras son muy bajas, ¿no? Y el fondo está calibrado precisamente para aprovecharnos de eso. Vale, cara al inversor, que entiendo que le cueste lo de la venta de opciones, porque todavía una compra de opciones es más fácil de entender, porque es igual que una compra de una opción de una casa, ¿vale? La venta de opciones a la gente le puede costar más, pero en la práctica, ese aseguramiento, ahora, cada duda es que le pueda venir a la gente, ¿vale? Pero pueden pasar muchas cosas, puede caer mucho tiempo. Y desde que tenéis esta estrategia en marcha, incluso en backtest, pues creo que han pasado muchas cosas, desde la COVID a la crisis inflacionaria que hemos visto, a la caída de rentabilidad, a la caída de precios de la renta fija del año pasado, habéis tenido guerras, habéis tenido Lehman Brothers, habéis tenido muchas cosas. ¿Cómo se traduce? ¿Qué ha pasado en esas caídas? ¿Cuánto habéis tardado en recuperar? Ya no te digo es el precio del fondo. No, eso es un poco la clave del producto, que es la prueba del algodón, que este fondo no es un fondo nuevo, es un fondo que tiene 13 años de historia. Efectivamente, como tú decías, tenemos un backtest, tenemos un terreno de pruebas que nos ha ayudado a generar las reglas, que va desde el 90, pero es que este fondo tiene vida desde 2011. Y en este periodo que ha sido en real, pues como bien decías, hemos pasado una crisis del euro, hemos pasado las dudas sobre el crecimiento chino en 2015, una pandemia, una guerra, la debacle de todos los activos financieros, y la prueba del algodón, como decía, es que en todos estos entornos tan diferentes, el fondo ha acabado en positivo todos y cada uno de los años, quitando una pérdida, que lo tengo que decir por honestidad, una pérdida ligerísima en 2018 que fueron 0,12%, 12 puntos básicos. Que para nosotros es la prueba de que el fondo es consistente, está bien montado, porque han pasado cosas que ninguno de nosotros nos esperábamos y el fondo ha cumplido esa parte, que esa parte es lo que llamamos el objetivo moral, que no está puesto en ningún sitio, pero para nosotros, como decía, es la prueba de que está bien diseñado. Lo que sí que tiene el fondo es un objetivo puesto en folleto, lo hablaba antes del folleto, tiene un objetivo puesto en folleto que aspiramos a dar letra más 2-3%. Letra es lo que conseguimos con esa cartera de renta fija de la que hemos hablado, y el 2-3% es el extra de rentabilidad que conseguimos con la venta de opciones. Y es un objetivo de rentabilidad que a mí me enorgullece decirlo, porque pocos fondos pueden decirlo, que en estos 13 años lo hemos conseguido. Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien, insisto. Quien quiera profundizar en el tema de la venta de opciones, que es complejo, nos lo diga y lo hablamos con calma, pero corrígeme, la gente le tiene que quedar en mente una cosa sobre este fondo, y nosotros como inversores así lo hacemos. Es un fondo conservador, ¿vale? Independientemente de la categoría que aquí hacía la broma antes, es un fondo conservador que busca esa rentabilidad, que independientemente que hoy las letras estén pagando una rentabilidad alta, según mi punto de vista, demasiado alta, siempre esa rentabilidad de las letras más 2 es una buena inversión, incluso cuando las letras estaban en negativo, conseguía estar en positivo. En 2018 ese menos 0,12, que las letras estaban bastante en negativo y encima pasó de todo ese año solo un menos 0,12, creo que es más que... De hecho, y no está preparado, ese año nos dieron, no sé cuál de los dos es, este premio de aquí. El único año que perdemos dinero y nos dan un premio, pero bueno, así es la industria. No, pero es que a veces el no perder dinero tiene más mérito que ganar mucho cuando las cosas van bien. Te lo digo por experiencia, y nuestros clientes lo saben. Que buscáis vía unas opciones complicadas de explicar, pero que las trabajáis muy bien, ese exceso de rentabilidad, y que lo conseguís. O sea que con muchos años, independientemente del backtest, que mucha gente puede pensar, bueno, el backtest, son pruebas y tal. En fondo real, porque aunque nosotros hemos comprado un fondo con poco tiempo, porque se lo habéis abierto en Luxemburgo, el fondo con ISIN español tiene más historial. Si alguien entra en su cartera y ve que el fondo es nuevo, realmente no es nuevo. Esto también lo podemos hablar con quien quiera. Es decir, es un fondo con historial de dinero real que ha dado esos resultados. Correcto. Yo simplemente, por cerrar, yo creo que la clave del producto es entender su punto débil. Y yo creo que esto es la clave, que lo he trazado un poco con la explicación, pero es lo fundamental. Efectivamente, el fondo tiene pequeños momentos
que sufre. ¿Cuándo sufre el fondo? Pues desde el momento que estamos asegurando a otros inversores, nuestro punto débil son esos momentos en los que se producen caídas en periodos de tiempo muy cortos, muy abruptas. Que en backtest, en prueba, lo hemos visto en 2008, en la crisis financiera, pero en real lo hemos vivido en una COVID, ¿no? En el periodo de la pandemia. Y efectivamente en esos momentos el fondo temporalmente sufre caídas relativamente grandes, pero la clave es entender que en el problema está la solución. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros productos que solo tienen un motor de rentabilidad, pues un fondo mixto tradicional, un fondo bursátil, se mueve en la dirección de la bolsa. Si la bolsa cae, cae. Si la bolsa rebota, rebota. La clave de renta dinámica es entender que si la bolsa cae y tiene una caída profunda, como decía antes, es nuestro punto débil, nosotros empezamos a caer, porque cuando hay caídas más tumbadas el fondo aguanta, pero cuando hay caídas profundas caemos. Si rebota, rebotamos. Pero la clave está en entender, si cae y se queda ahí, que otros fondos son monomotor y se quedan ahí, la clave es entender que renta dinámica es un fondo bimotor. Y lo bueno es que los dos motores están interconectados y según uno gripa, el otro se activa. ¿Por qué digo eso? Porque según hay una caída, la volatilidad, que es lo que vendemos, se dispara. Y es precisamente en ese momento cuando todos los demás productos se quedan sin motor de rentabilidad, el nuestro, el segundo, se activa, que es la volatilidad, y nos permite recuperar mucho más rápido. Por eso, si miramos históricamente a la bolsa europea, las caídas de bolsa europea, que tienen una profundidad de máximo a mínimo en crisis, las caídas en crisis, suelen caer pues en torno a un 25% y son caídas que se producen en apenas unos meses, 3-4 meses. La bolsa de media tarda años en recuperar, porque es monomotor, es decir, la dirección de la bolsa lógicamente es la bolsa, y en un mixto tradicional pues fundamentalmente también. La clave en renta dinámica es que por ese efecto que nosotros llamamos efecto muelle, lo que acabo de explicar es, renta dinámica históricamente sus caídas las ha recuperado en apenas 3 meses, que es entre la décima y décima parte del tiempo que tarda la bolsa. Lo hacemos muchísimo más rápido. Y la razón es lo que acabo de explicar, es que tenemos dos motores para hacerlo. Y eso se producía en el backtest, en las pruebas que hacíamos, pero para nosotros la clave es que llegó una crisis como la del COVID, que el fondo sufrió, tuvo una caída profunda que cayó de máximo a mínimo un 23%. Si bien es cierto que en periodos mensuales la caída fue más pequeña, pero máximo a mínimo tuvo una caída potente, porque justo, digamos que pasó lo peor que nos podía pasar. Pero ¿cuál es la clave? Que mientras la bolsa no recuperó hasta un año después, renta dinámica para agosto del 20 ya había recuperado. Y pocos fondos pueden decir eso, ¿no? Y precisamente por lo que os decía, ¿no? Porque en el problema, por lo que he explicado ahora, porque cuando cae el mercado y se te genera un problema, se te genera la solución, que es que te repunta la volatilidad. Y eso es lo que hace un poco el producto diferente y es lo que explica la consistencia de los resultados, ¿no? Ese ser un fondo bimotor. Aquí puede haber gente que diga, ¿y por qué no habéis esperado a entrar a un momento de estas caídas? Porque al final es un extra de rentabilidad, no voy a decir casi seguro, pero muy probable. Porque al final no sabemos cuándo, si se van a producir estas caídas, no vamos a estar un año esperando y perdiéndonos ese 3,5 más 2 durante es una muy buena pregunta y una pregunta recurrente. Y la cuestión aquí es, si os estuviese presentando un fondo de bolsa, es como si dijese, os cuento todo y es fantástico fondo de bolsa, pero solo compramos cuando la bolsa cae un 30. No, os decía antes que la clave son dos cosas, dos palabras. La sistemática, que son las reglas que nos mueven como vendemos, que hoy no hemos entrado en eso por simplificar, y la recurrencia. Porque hay que entender que ese 2-3% extra de rentabilidad se consigue en cualquier entorno, con volatilidad baja o volatilidad alta, porque ese extra es lo que la gente está dispuesta a sobrepagar por cubrirse. Y la gente sobrepaga en entornos tranquilos y en entornos volátiles. Y eso siempre está ahí. Otra cosa es que en entornos volátiles podamos sacar una rentabilidad. Volviendo al paralelismo con el fondo de bolsa, pues la bolsa de media te genera una rentabilidad, que es lo que hace nuestro fondo, y sí que hay momentos puntuales que te puede generar un extra. Pero todas las reglas que hemos desarrollado son precisamente para dar el pack hecho a nuestros inversores. Que por un lado se vayan llevando ese ingreso diferencial, ¿no? Cuando hablabas antes del high yield, ese carry que tiene una fuente de riesgo diferente a todo lo que podéis tener en cartera,
No es ni renta fija, no es otra cosa, por eso decimos la dificultad de clasificarlo, pero estando invertido te lo llevas. Y luego, con las reglas, lo que hemos hecho es ser capaces de tratar de optimizar cuando viene pues, el gran cajuna, ¿no? Cuando viene una gran caída, para optimizar eso, ¿no? Eso es así. Correcto, correcto. Y así nos lo hemos tomado nosotros. Miguel, pues muchísimas gracias a tu equipo por el trabajazo que habéis hecho y que seguís haciendo. Esperemos que nos dé muchas alegrías y lo dicho, si alguien tiene dudas que nos lo comente, os las trasladamos y lo hablamos. En serio, muchísimas gracias y muchos éxitos, que vuestros éxitos serán los nuestros. Es lo que tiene la coinversión, estamos en el mismo barco. Un saludo muy grande.